Queridos amigos, bienvenidos al canal. El día de hoy eh, voy a presentar, bueno, de antemano les digo que no voy a cumplir este reto porque no tengo todo lo que se requiere para cumplirlo. Este reto se trata en presentar 10 mini jardines y fue invitado por mi amiga del canal El Paraíso, Marisela Tapia. Desconozco quién fue el creador de este reto, así que si son tan amables, quien lo sepa me lo puede dejar en los comentarios para poder darle crédito a la creadora. Y asumo que, eh, asumo no, los invito a que visiten los canales de el canal de Marisela Tapia y de quien haya creado este reto de los 10 mini jardines, porque son muy interesantes, y para haber creado este tipo de reto pues ha de tener contenido que vale la pena contemplar. Eh, como dije, son 10 mini jardines y yo les voy a presentar el primero, que es este. O sea, para mí este es un mini jardín. Esta es una planta, esta es una tinantia. Esta cayó en esta maceta. No sé si por algún pajarito o el viento trajo alguna semilla, porque yo no coloqué semillas aquí. Entonces esta está exposición a sol, por eso está ese tamaño. Se dan cuenta, tiene varios tallos. Esta da una florecita morada, creo que era morada con amarillo, algo así, no me acuerdo muy bien. Entonces lo que sucede con esta planta es que crece, da una cantidad increíble de flor que después se transforma en semillas, y pues ahí tenemos esta planta que creo que nunca, siguiendo ese procedimiento, pues nunca se terminaría de perder, porque la tendríamos. Lo que sí es que aparecería en cualquier lugar, como sucedió con esta. Aquí estos sí los había sembrado, son esquejes de... Estos sí los había sembrado, perdón. Estos son esquejes de gratopétalo. Están aquí. Estas son plantitas de gazanias. Estas sí, hace unos cuantos meses tuve una cosecha de muchas semillas, entonces regué aquí. Habían más semillas, obviamente, pero como ustedes saben, cuando se trabaja con semillas, pues el 50% nos puede retoñar y el otro no. Entonces aquí hay varios, tal vez hay unas 10 plantitas. Esta que ustedes ven aquí, este es un gladiolo. Entonces este no me acuerdo cómo vino a dar aquí, pero se dan cuenta. Entonces tenemos una, dos, 3, 4 especies, sin contar el monte, que este es muy bonito. Este es el que ustedes ven aquí. Entonces este sería mi primer mini jardín. Entonces ahorita les voy a mostrar el segundo. Como segundo tengo este calancho de laxiflora. Ahora, esto es lo que yo considero como mini jardines. Entonces realmente ustedes me van a ayudar a, mejor dicho, ustedes decidirán si cumplí el reto, si realmente presento los mini jardines. Miren qué cosa esta. Esta está a exposición completa de sol. Por eso ustedes ven que los tallos están tirados allá, porque en esta parte de aquí hay una pequeña sombra. Por eso están tirados para allá. Y aparte pues el tamaño. Aquí tengo estos que vienen aquí. Y realmente esto es muy fácil de propagar. Entonces este sería el mini jardín número 2. Ahorita les voy a mostrar el siguiente. Como tercero tengo esta Graptopétalum paraguayense. Entonces tengo este pequeño muro y se formó aquí. Miren, es que está hermoso. Entonces aquí hay todo un ecosistema.
De hecho creo que aquí hay un insecto. Aquí está. Y creo que es una chinche. Bueno, me voy a alejar, amigos. Y para quienes no conozcan, les presento a Marcela. Hey. Pues. Hola, dice. Bueno, entonces este sería el tercer mini jardín que les presento. Vamos con el siguiente. En cuarto lugar tengo mi, ¿qué sería? Mini jardín, mi bosquecito de semillas de girasol. Entonces, obviamente creo que no van a salir todas estas plantitas, pero sí va a haber una gran cantidad. Es una maravilla, miren qué cosa. Este sería mi cuarto mini jardín. Vamos con el siguiente. En quinto lugar tengo esto es una planta Zika. Y estos son unos hibiscus que obviamente cayeron las semillas aquí y se formaron porque solo a la Zika tendría. Fíjense que esta Zika es muy interesante porque es una planta muy cara porque su crecimiento es muy lento. Entonces lo que sucede es de que estas las utilizan mucho, digamos, cuando una pareja de recién casados compra una casa. Entonces la colocan en el patio, en la parte de delante de la casa, porque como esta planta crece mucho pero vive mucho tiempo, entonces lo que sucede es que es una especie de longevidad junto con la familia, porque lo que pasa es de que la planta crecería junto con la familia, donde se formarían hijos, de ahí los padres se vuelven abuelos, nietos, en fin. Entonces creo que sería un buen mini jardín. Vamos con el siguiente. En sexto les voy a presentar esta es una cerisa japónica. Esta es utilizada mucho para bonsai. Esta se la regalaron a mi esposa. Entonces trae su jarroncito y unas suculentas. Según la técnica de los bonsaístas es que cuando el arbolito se está trabajando y no se le ha dado una forma, entonces lo que hacen es que se mantienen estas macetas, las de barro, mientras está el proceso de darle forma. Cuando ya se logró darle forma, entonces tiene que pasar a una maceta de exposición, que son las que son más pequeñas, tanto de altura como de ancho. Entonces por lo pronto esta da una florecita de color blanco. Fíjense que con esta planta, esta es muy delicada porque si constantemente alteramos el riego o la cantidad de iluminación que recibe, empieza a botar hojas, como aquí. Pero esto fue porque tuvo un proceso en que hubo mucho sol. Entonces de ahí botó todas las hojitas, pero aquí ya se recuperó. Y ahí estamos. Entonces vamos con el número 7. Y la número 7, que es la última, tengo esta oreja de elefante. Esta sería la versión normal y esta es la magia negra, la negra. Entonces pues es obviamente monte, pero le da un toquecito bonito de verde. Entonces aquí siento que hay un mini jardín porque obviamente aquí vamos a encontrar animales, insectos,
y todo lo que conlleva un, por decirlo así, un ecosistema. Entonces, como dije, quería participar, pero no lo voy a cumplir porque son 10 y solo tengo 7. Entonces, yo en estos retos que estoy presentando no he nominado a nadie porque ya me he dado cuenta de que ya muchos canales ya los cumplieron, ya presentaron los retos, así que no voy a nominar a nadie. Entonces esto es lo que yo creo que son mini jardines, esto es lo que les presento, ustedes decidirán si lo cumplí. Y hablando de insectos, se me fue una araña saltarina. Entonces por favor amigos, si saben quién inició este reto me lo hacen saber, como les dije, para presentar los créditos, darle crédito. Esta, miren, esa es una araña saltarina. Y si se preguntaban por qué se llama saltarina, ya se dieron cuenta, porque salta. Bueno, entonces como les decía, si saben quién inició el reto, pues entonces me lo hacen saber en los comentarios para yo poder darle crédito. Y pues eso es todo, gracias por acompañarme, que Dios Todopoderoso los bendiga y los cuide junto a sus familias, y si Él lo permite les traigo un nuevo contenido más adelante amigos. Hasta luego.